Bienvenidos a Qué Terapia. Estamos aquí en vivo por las redes de Vibra y además los quiero invitar a que mañana pues estén súper pendientes del estreno de A pesar de ti, que llega a las salas de cine y me parece tremendo porque está basada en el libro de Colleen Hoover, que es la misma autora de Romper el Círculo, y resulta que es esta historia de madre e hija. Ellas tienen un accidente trágico y pues sale como todo a flote, una cantidad de temas, de situaciones de la familia, como todos los secretos que estaban ahí, y empiezan como en un proceso de sanar, de redescubrir el amor, y pues bueno, tiene que ver con muchos temas que hemos hablado aquí en Qué Terapia, con el perdón, con la resiliencia, con las segundas oportunidades. Está perfecta para ir a ver con una amiga, para ir a ver en pareja y pues ver esta historia que en realidad me parece preciosa y que pues promete así como con romper el círculo, como mover muchas fibras y tocar el corazón. Y bueno, mientras se van conectando, quiero contarles que tengo una invitada muy especial. Yo por ella entendí lo importante que es la neurociencia en nuestra vida. Yo no tenía ni idea de eso. Nos conocimos de una forma muy bonita, estudiando juntas yoga kundalini. Y además es una amiga muy especial que quiero mucho y que ha aceptado hoy la invitación a Qué Terapia. En Instagram ella se llama Happier, pero su nombre real es Luisa y está hoy con nosotros en Qué Terapia. Luisita Bella, bienvenida y gracias por estar hoy acá. No, muchas gracias a ti. Yo feliz de estar acá. Y sí, también un amor muy profundo hacia ti. Qué honor haberte conocido en ese ejercicio que hicimos de Kundalini, en ese entrenamiento. Ay, fue hermoso, ¿verdad? Bello. Bueno, y ustedes nos pueden ir haciendo preguntas a medida que vamos a hablar, porque yo hoy quiero poner sobre la mesa un tema que justamente le comentaba a Luisa y en el que ella me ha acompañado, que tiene que ver con esa situación en las que estamos en un estado de alerta, que yo te comentaba hace poco, como esa angustia mía de tengo que hacer, tengo que cumplir, como una cantidad de patrones en los que tienes que cumplir para los demás y de repente como que sientes que no puedes llevar a tu mente a un estado de relajación, era como imposible. Y quiero preguntarte por qué especialmente a las mujeres, bueno, también a los hombres, pero nos sucede como esta situación de sentir que estamos como en una trampa en la que hay que estar todo el tiempo haciendo, respondiendo, complaciendo y que nos cuentes cómo desde la neurociencia podemos darle la vuelta a estos patrones. Bueno, ese es un tema grande y también lo viví. Ujú. Entonces entiendo perfectamente eso de estar como uno haciendo y pataleando para lograr alcanzar, para satisfacer, para todo. Y lo que pasa a nivel cerebral es muy, digamos, es muy complejo, muy interesante porque el cerebro, por naturaleza, nos quiere proteger, ¿no? Entonces uno Ajá. pensaría, pero si me quiere proteger, ¿por qué pasa esto? Que ¿Por qué me estoy hace en una sufrir? angustia, porque estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque todo esto, y como se está volviendo cada vez más el mismo movimiento social, desde las redes, todo, Ujú, es de ujú. estar constantemente en una y otra cosa. Y eso lo que hace es producir o incentivar al cerebro a producir ciertos neurotransmisores como la dopamina, que es la misma que se produce cuando tenemos una adicción. Entonces, que la Ya. dopamina, que se considera como, o se escucha mucho como el químico de la felicidad, sí, Ujú. porque cuando se mantiene en un nivel eh, un poco balanceado, digámoslo de alguna manera, es esa que nos motiva a movernos. Entonces la necesitamos, ¿ves? Porque es la que nos hace levantarnos en la mañana y yo tengo este sueño, tengo esta meta, tengo esta ilusión con esta familia, tengo esta ilusión de pareja, tengo esta ilusión personal, entonces la necesitamos. El problema es que ahora todo se mueve con dopamina, todo, Ujú. absolutamente todo. Entonces, cada vez que estamos haciendo una cosa y la otra y la otra y la otra y manteniéndonos ocupados es dopamina, porque estamos como logrando cosas. Cada vez que tú tienes como una metica chiquita, no sé, mi metica era tomarme un café y te lo cumplo, entonces el café y las redes sociales todas se mueven con dopamina, entonces todo es así y socialmente está más como aprobado el hecho Ajá. de yo estoy ocupada y mira, una persona empoderada que tiene mil cosas que hacer en su agenda y la gente solo aplaude.
Cuando está ese Sí. aplausito, también es dopamina. Entonces el mismo cerebro empieza a buscar como esa especie de droga y sin darnos cuenta, se nos empieza a volver como ese estado constante de búsqueda y búsqueda y búsqueda. Y lo que pasa con eso es que empieza de a poquitos a desbalancear, por llamarlo así, el cerebro. El cerebro se mueve Ujú. mucho con, si yo produzco dopamina, después tengo que producir otros para ir nivelando, ¿ves? Para ir teniendo ese que nos motiva, pero también ir teniendo ese que me permite calmarme, estar tranquila, tomar un espacio, poder ser sin estar angustiada de que tengo que hacer nada, sino poder estar relajado. Pero como empezamos a reforzar y socialmente también nos empiezan a reforzar eso de estar en una cosa, en la otra, el cerebro empieza a desbalancear. El cerebro aguanta mucho. Yo no estoy hablando de que esto pasa Muchísimo. en un día, esto Ujú. pasa en años, pero se empieza a desbalancear. Yo siempre utilizo el ejemplo como del cuerpo, porque el cerebro Ujú. es una parte del cuerpo. Entonces, si tú vas a hacer ejercicio, supongamos, y empiezas a solo movilizar un brazo, ¿cierto? Entonces Sí. tú empiezas con la pesa, solo un brazo, solo un brazo, solo un brazo, solo un brazo. Pues con el tiempo, claro, te sale músculo en ese Ujú. brazo, pero empieza a desbalancear el resto de las partes del cuerpo. La espalda tiene que compensar, ¿ves? Entonces se puede empezar a tener problemas de espalda, el otro brazo se empieza a debilitar porque no tiene esa fuerza opuesta de ejercicio. Entonces, el cerebro es igual. Si nosotros estamos poco a poco reforzando lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, el cerebro empieza a compensar de otras maneras y deja Ujú. de producir ciertos químicos que necesitamos para estar en calma, en tranquilidad. Entonces estamos en constante como movimiento y ese generalmente viene acompañado de estrés, de Ujú. tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y estamos estresados, entonces es adrenalina, es cortisol y así se mantiene, eso es lo que refuerza, entonces empieza como a compensar y se empieza a desbalancear hasta que llega el punto en el que por más de que queramos, estamos ahí acostados en la cama como, bueno, voy a relajarme, pues ya no puede porque está muy, muy descompensado. Toca reenseñarle al otro lado ahora a hacer el otro brazo para que poder moverlo. Entonces funciona así. Es una parte del cuerpo, el cerebro es tal Ujú. cual como lo que pensamos cuando hacemos ejercicio, es igual, es exactamente. El cerebro se cansa, el cerebro no puede con todo, porque es que a veces pensamos que es normal, pues, o sea, sí, se me acelera el corazón. No, pues sí, me ahogo un poquito. Sí, no, pues no puedo dormir, pero pues, no, pues normal. Sí, me Y da eso es mucha como si curiosidad. estuvieras diciendo, ya no puedo mover el brazo, o sea, tú no te lo tomarías como tan, bueno, mira, no puedo mover, quedo inmóvil, ¿sabes qué? No importa, pero con el cerebro sí, se ignora mucho las necesidades que te empieza a pedir, como a gritar, ¿ves? Claro. Me da mucha curiosidad eso que tú dices porque justamente ese tema social fue como parte de la trampa de mi carácter. O sea, imagínate que tú sabes como esta tendencia a resolver, a hacer como una maquinita, que yo en ese momento no sabía que lo hacía como un mecanismo de desconexión, pero esto que tú dices es impresionante. Todo el tema social reforzaba mi carácter. Esta mujer que no siente, que no duerme, que no le da hambre, que no para, que todo lo resuelve, que siempre está para los demás. Entonces, no, pues maravilloso, encima de todo no llora, no se enamora, no tiene tusa, no, es, mejor dicho, era como una cosa que me movía y yo me imagino que eso me generaba más dopamina y de todo, hasta que inflé tanto esa bomba que se estalla un día, yo me doy cuenta que ese personaje que está todo el tiempo así, pues le sirve a todo el mundo menos a mí, me doy cuenta que viene desde el vacío, pero me doy cuenta también de cómo está tan habituada mi mente que no me puedo regresar. Era impresionante y me acuerdo que tú me hablabas en algún momento y me explicabas y yo lo empecé a experimentar, que el hecho de repetir palabras como puedo estar en calma, todo está bien, no funcionaba porque igual ya estaba demasiado habituado mi cerebro al estado de alerta y sé que es el estado de muchas mamás trabajadoras que están logrando cosas. ¿Cómo hacemos
para empezar a enseñarle a nuestra mente, si es que se puede decir así, a nuestro cerebro a hacerlo de forma diferente. Es que ahí mencionas como dos puntos que me gustaría como subrayar. Ujú, Uno es ese que tú dices de que te empiezas a sentir como, es que es difícil hasta uno darse cuenta en el estado en el que está. Entonces, si uno no tiene mucha claridad en los síntomas que el cerebro te empieza a botar para como alarma, 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 con el cuerpo es más fácil. ujú, Porque si ujú. uso otra vez el ejemplo del brazo, pues imagínate tú con un brazo que súper fuerte, pero este no lo puedes mover, te duele la espalda, y tú diciendo, yo no tengo dolor, yo soy una persona que puede mover el Y así brazo. uno que no puede Pues mover no el te brazo y uno repitiendo, está todo bien, todo está perfecto. Y ahorita hay como una ciencia de eso, ¿no? De di que todo está perfecto y todo está perfecto. Y si uno dice todo está perfecto y no, sigue el dolor. Claro, no tiene ningún sentido. Hasta ciertas cositas es importante ese tipo de pensamientos porque te ayuda a combatir un sesgo que tiene el cerebro muy grande, que es la parte negativa. El cerebro es más realmente negativo, buscando esa protección que neutro o positivo. Entonces, ese tipo de pensamientos ayudan un poquito para entrenar ese, ese pensamiento de todo es mal, todo no, nada funciona. Por ese lado está bien, pero cuando ya tenemos todo un tiempo con estas cargas, con que ya el cerebro está llegando a un punto de no puedo más, Ujú, pues ese tipo de prácticas es igual a si le dices al brazo que no, que está bien y que no te duele. No claro. funciona mucho, nos toca como otro tipo de empezar a nivelar de forma distinta, ¿no? Porque Ujú. ya no tiene ningún sentido ese tipo de práctica. Entonces, sí tiene su función, pero para cosas un poquito más suaves o para empezar a cambiar el pensamiento, que eso también es importante mencionar. No todo en el cerebro cambia si tú cambias el pensamiento. Eso ya está estudiado. El pensamiento es una parte, Ajá. pero en realidad el, el cambio, la neuroplasticidad que ocurre si solamente cambiamos pensamiento, pero no cambiamos conducta o emoción, es mínimo. Entonces, si yo estoy Ah, pensando, ah, no, esto no me duele, pero sigo haciendo el ejercicio de este brazo, pues realmente no te sirve para casi nada. Si tú estás claro. trabajando el pensamiento, pero también estás trabajando la conducta, significa Ujú. voy a empezar a hacer ejercicio en este lado, a fortalecer, no sé, toda la espalda, todos estos músculos. Ahí es cuando sí realmente empieza a tener un efecto. Y yo veo mucho esa tendencia en cambia el pensamiento y eso es todo lo que necesitas. Y en neuro eso no Ujú. se ve. Si tú no ¿Y cómo cambias la sería el conducta y la ejercicio? emoción, no, ¿Y no cómo se ve. sería el ejercicio, digamos, para que no sea solo como el pensamiento, sino que en realidad sea una conducta, por ejemplo, para una persona que está muy estresada o no puede parar? Dependiendo como de la situación, ahí hay que tener Ujú, en cuenta varias cosas. Importante entender qué está haciendo el cerebro. Eso es muy importante. El cerebro está constantemente protegiendo el dolor. Por eso tú decías, cuando la sociedad, ¿cierto? Entonces ahí ella, el robot, entre más robots seamos, más aplaudidos. Entonces, claro, el cerebro, esos aplausos es aprobación. Y nosotros pues somos seres sociales por naturaleza. Entonces, ujú. el no aprobación le causa mucho dolor emocional al cerebro. Entonces, lo que Ya. busca hacer es, yo no quiero ese dolor. De ninguna manera quiero sentir esa desaprobación y voy a proteger hasta lo máximo. ¿Y cómo lo hace? Entonces, no importa lo que yo necesite, yo voy a complacer a los demás. ¿Por qué? Porque Ujú. está protegiendo el dolor. El problema es que al cerebro y a ninguna parte del cuerpo, el corazón, todo el sistema nervioso, sabe muy bien cuál es tu esencia, la conoce muy bien. Así uno esté cegado un poco por los miedos y por todo eso, está ahí, la esencia Ujú. está ahí. Y el cerebro reconoce que de alguna manera tú te estás traicionando. Entonces, Claro. lo que pasa es que, ok,
Entonces voy a seguir en esto para que las personas para que las personas me aprueben y yo tenga aplausos. Eso es como un reforzamiento inmediato, pero lo que pasa después, entonces el cerebro dice dopamina, súper, pero lo que pasa después es que el cerebro entra como en un estado de estrés, de angustia, así uno no se dé cuenta. ¿Por qué? Porque el cerebro reconoce que tú te traicionaste y eso le duele mucho al cerebro. Y recordemos otra vez, se está protegiendo del dolor, entonces empieza a producir cortisol, adrenalina, estamos como incómodas y empieza a haber como una desconexión con esa sensación del yo. Inclusive se ve en el cerebro ciertas áreas que Ujú. las personas que tienen problemas para poner límites les pasa mucho eso. Entonces, esta parte de acá, que es como la parte, digamos, lo racional y donde uno tiene como esa idea de autocontrol, toda esa idea del yo, la corteza cingulada también empieza a reaccionar distinto y entonces tú empiezas a desconectarte de alguna manera de tu propia esencia. O sea, tú cada vez que haces por alguien, tú te traicionas y eso que causa a Ajá. nivel cerebral, estrés. El cuerpo está estresado. La amígdala está Un- completamente activada, así no nos demos cuenta. Uno ¿Ves? tendría que atravesar como la incomodidad del cerebro, decir, como aprender a decir, no le voy a gustar a la gente y punto, pero voy a hacer lo que yo necesito en este momento, descansar, darme prioridad, pero como atravesar esa incomodidad, es que me llama mucho la atención lo que tú dices, porque cuando uno no ha puesto límites, es como un impedimento que uno siente como no puedo, o sea, no puedo, y no sé si muchos de los que nos están escuchando se identifican con este, no puedo decir no, no puedo no hacer el favor, no puedo no estar para el otro, y tú sientes en realidad como un impedimento. Claro, porque el cerebro está diciendo, no, 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 eso me duele porque me van a rechazar, no, y te va a botar un montón de respuesta a todo el cuerpo, por eso se siente en todo el cuerpo, se siente a veces en el estómago o se te empiezan a tensionar los músculos, pero porque el cerebro también está buscando ese reforzamiento inmediato. Ese es el Ujú. problema. Si nosotros nos enfocamos en ese reforzamiento inmediato, en donde, ay, ya, ay, quedé bien, quedé bien, me quieren, me aplauden. Ah, bueno, listo, perfecto. Ah, lo que pasa después es, me quieren, me aplauden, ok, dopamina, baja la dopamina y ahí, pero yo no importo, yo no, yo no valgo. Y eso Claro. duele. Y ahí se empieza a generar la depresión o la ansiedad o ese tipo de cosas, ¿ves? Entonces pasa como en dos momentos. Entonces es entrenarse en que este primer momento de reforzamiento inmediato, nosotros empezamos a confrontarlo, o sea, Ujú, que ujú. duela con toda y empezar a dejar de huir de ese dolor, porque el cerebro te va a hacer querer huir del dolor. Ujú. Pero si uno, ok, voy a practicar, porque esto no pasa en una sola vez, ¿no? Ya llevamos reforzando el cerebro cuántos años, así como el brazo, pues no lo vas a poder en un día, ¿no? De ir al Claro. gimnasio y ya empecé a no. Entonces, de a poquitos, si tú empiezas a poner esos límites, ¿cierto? Al principio lo que va a pasar es que te vas a sentir agobiada. O sea, Ujú. no, O sea, te vas a no sentir puedo. peor que si no hubieras Horrible. puesto el límite, lo cual es Sí, contradictorio, ¿no? Porque es peor, como estoy peor. poniendo el límite, pero en este momento me siento mal en vez de sentirme libre de darme prioridad. No te vas a sentir bien de un sol. Esa no va a ser la primera respuesta del cerebro, porque para el cerebro es, no me aprobaron, me dolió, pánico. Ujú, Y ujú. entonces entra en una, no me quiere, Dios mío, que además ser la peor persona. Entonces, eso también es importante, las expectativas. No podemos pretender que cuando estamos empezando este ejercicio de poner límites, nos vamos a sentir bien inmediatamente. Pero lo que pasa después, ¿cierto? Así como esos dos momentos, este momento va a ser incómodo. Pero después cuando el cerebro ya, porque el cerebro es como olas, ¿no? Llega una Claro. emoción y después se baja. Entonces ahí pasa el segundo momento, que es cuando el cerebro reconoce, yo no me traicioné, yo Ujú. estoy poniéndome a mí Mm. primero, yo estoy Tremendo. considerándome a mí, significa yo valgo. Y ahí es cuando Ujú. ¡pum! Suben otras respuestas y nos sentimos bien. ¿Sí ves? Entonces, entrenarnos en ese
primer golpe, esa primera ola, como, ok, viene la primera ola, listo, vamos a con toda, porque hay que sentirla, bloquearla no funciona. Y esperamos ya después va a venir como una especie de sol con arcoíris que empieza a pasar cada vez que lo haces. Empieza el reforzamiento hacia eso. El cerebro empieza a perderle miedo a poner los límites. Y ya con la práctica, porque el cerebro funciona con la práctica, pero con la acción, no con el pensamiento. Yo puedo pensar, ay, yo pongo límites, yo soy una, pero Ajá. si voy y nunca los pongo, te sirve No para sirve de nada. nada. Si tú si lo haces, la acción, ahí sí con el tiempo lo que el cerebro va a empezar, ya se me volvió normal poner límites, ya sé cómo, después de un tiempo, ya no tengo esa ola, sino que me llega de una vez el arco iris, las flores. ¿Por qué? Porque el cerebro está, sí, aquí yo valgo, yo me cuido, yo me amo. Esa es la autocompasión. Uy, tremendo. Acá nos dice Alejandra Rey, dice, sí, estoy en punto de no puedo más. Ya paso a sensaciones físicas, dolor de pecho, náuseas, migraña, me da ansiedad, depresión. ¿Qué hace una persona que está como ya en este punto, que empieza a sentir pues como este momento que yo me acuerdo de sentir como una olla expresa a punto de estallar? Que ya está en ese punto en el que siente un nivel de ansiedad y de angustia muy alto. ¿Qué puede hacer una persona ya ahí? Esos son síntomas de cuidado, o sea, del Ujú. cerebro está botando como, por favor, auxilio, porque ya no puedo más. Entonces es muy Ok, importante tener en cuenta esos síntomas, si hay reacción física, si hay como que uno ni descansa, así esté descansando el cuerpo, como que no logra realmente descansar, no logra realmente como estar en un estado de calma. Esos son síntomas en donde ya el cerebro no está logrando esa como nivelación y está compensando. Entonces ya empieza a gritarte por todos los lados, esa compensación. Entonces ahí es muy importante empezar, uno, siempre que ocurre eso, tu esencia te está pidiendo algo, te ujú, está pidiendo ok. algo, o te está Como haz pidiendo algo, dejar haz o deja algo. de hacer. Sí, exacto. Algún Ujú, cambio te está pidiendo que uno generalmente sabe qué es. Lo que pasa es ya, que uno trata de evadirlo, pero algo te está pidiendo, algo en algo, o poner límites con alguien, o puede ser cambiar de trabajo, o puede ser dejar esa pareja. Algo está ahí en donde te da como el primer paso, porque este ok. es un camino en donde no, esa solucionó y ya solucionó, pues no, pero generalmente te da ese primer paso. Y ahí esa decisión de lo voy a hacer como sea, mira, es fundamental, porque eso es Ujú, lo que hace que el cerebro, si sabes, cuando uno toma una decisión así, pero que, que no me sí, la como rompen, sea, o sea, lo voy a hacer como sea. como sea, yo me voy a poner, no me voy a dejar hundir. Esa decisión es muy importante porque esa la recibe, el cerebro sabe lo que estás haciendo, entonces empieza a buscar las cosas, el cerebro es como una maquinita que si tú le pones a buscar, pues te encuentra. Ujú, Empieza a ujú. buscar las cosas para precisamente tú entrar ok, listo. Ahora sí voy a empezar. Eso es muy importante, porque a veces el miedo no deja ni siquiera tomar esa decisión. Y sin esa decisión, el cerebro empieza casi que como a jugar un poco, como, sí, sí, Claro. sí, tengo que estar más tranquila, sí, voy a tratar, pero no se lo toma muy en serio. Ujú. Cambio, si tomas esa decisión, el cerebro mismo te va a ayudar. Te va a ayudar ok, tomamos esta decisión y ahora sí, estamos preparados para que se nos vengan así las olas, pero vamos a hacerlo. Entonces, ese sería como una primera parte. Puedes empezar para bajar la respuesta del sistema nervioso, no podemos empezar con un montón de cosas, o sea, y como con, no sé, voy a empezar a caminar y a meditar y a escribir y a Porque no es sé qué, como más porque de te lo vuelve, mismo, ¿no? Es te más vuelve estrés, la es más misma. tengo que.
esa soy yo y tú me conoces que era como, tengo que sanar, entonces voy a meditar a las 4 de la mañana, voy a hacer yoga kundalini, voy a leer esto, voy a hacer este curso, y era más de lo mismo y era ahora pedirle a mi cerebro presión por otra cosa, pero era del mismo personaje. Sí, empieza el cerebro ahora, ahora ya no es por el trabajo, sino es por esto. Bueno, entonces Sí, sí, vamos sí, a de total. ahí obsesionarnos, ¿sí ves? Porque él tiene el mismo patrón, entonces es normal Claro. que Del haga logro, al eso. final es el logro, ¿no? La trampa es el Claro, logro, porque cuando estás en esa dopamina, no es ni el proceso, ni la calma, ni la compasión, sino es el logro a como de lugar. claro, la dopamina, el cerebro la va a buscar como sea. La Claro. serotonina, en cambio, que es como, bueno, yo estoy simplificando, ¿no? Pero es un Ajá, poquito más compleja. La serotonina, en cambio, es la de la calma, ¿no? Es la que controla inclusive en muchos casos la producción de dopamina. Entonces, si nosotros estamos mucho dopamina, serotonina, que es la que se produce cuando estamos caminando, escuchando una música, tranquilos, mirando el techo, pero mentalmente en paz, esa se empieza como a desbalancear, entonces ya no controla tanto la dopamina se vuelve un caos y empieza el cerebro a buscar más, a buscar más, a buscar más. Entonces, claro, nos toca empezar a qué? A este ladito, a la serotonina, de a poquitos, empezar a implementarla. Entonces, empezamos con, por ejemplo, lo que comes influye también en el cerebro. Entonces, cositas ujú, como cambiar la dieta, voy a comer más verdura, más pescado, eso ayuda. Son cositas chiquitas para empezar a ya. mover Mientras que me imagino que, por la ejemplo, el respuesta. dulce, los paquetes, Sí, todo eso, no, o sea, van en contra de la serotonina y te deben producir como más estado de alerta. y hay unos que producen dopamina también, entonces Ok, seguimos con lo mismo. seguimos No, alimentando lo entonces nos mismo. ayuda, nos Ujú, ayuda. Ahora, claro, parte de este entrenamiento también es tener paqueticos chiquiticos, muy, muy corticos de meditación o de respiración. Por eso las respiraciones ayudan, la meditación ayuda. Ahora, con la meditación yo soy muy, como digo, trato de ser muy cuidadosa porque no todas las meditaciones sirven para todas las personas. Hay meditaciones ujú, que son excitatorias. Y si ya. nosotros estamos entonces hago más meditaciones excitatorias, no, no funciona. ¿Qué te Va a acuerdas ser- que yo te dije, Luisa, no sé qué me pasa, yo todas las mañanas a las 4 de la mañana estoy haciendo yoga kundalini, llevo no sé qué y no he podido salir de este estado de angustia? Y entonces tú me dijiste, ¿y no será que ese tipo de meditación pues es más como lo que tú dices, excitatorio? Y sí, me di cuenta que Sí. empezar el día así, en ese momento de mi vida, no era lo más conveniente. Por eso, porque es más dopamina, es más movimiento. Entonces se necesita como un tipo de meditación más en calma, más respiración. Hay diferentes tipos o con visualización, más que baja el sistema nervioso. Pero por ejemplo el Kundalini, esa que estabas haciendo, es muy buena para las personas que están en el otro lado de la misma línea, que se quedan Ujú. inmóviles, que la procrastinación, que no sé, como que no hay movimiento, no se quedan como no, yo no. Tengo 10.000 cosas por hacer o 5 cosas por hacer, pero no las hago. Estoy Sí. con pereza, estoy desmotivado. Esas, el tipo como la de Kundalini y eso, algunas y meditaciones que empiezan a producir más dopamina, más Ujú. cortisol, porque el cortisol no es malo 100%. Ese tipo de meditaciones ayudan a ese tipo. Entonces, si ves, no es meditación en general, porque a veces yo hago meditaciones grupales y tengo meditaciones Ujú, en, ujú. en, en una app que si les interesa ese app, mira, yo amo ese app. ¿Cómo se Yo llama? Yo quiero la porque información. tiene un montón de gente, tiene charlas, a mí me encanta se llama Insight Timer, pero es que como lo pongo. Insight Timer, Sí, como sí, sí. Y Incide como Timer, insight como cuando tienes como visión. así como oh, wow, se me vino esta Ah, idea. ya. Insight Timer, Timer. sí, insight, timer de tiempo con Eric. Eso tiene un montón de gente. Me encanta Acá me ese la es como mi app escribieron. favorito, siempre lo Insight recomiendo. Sí, Timer, me la escribieron yo lo aquí, ahí la recomiendo un escribieron en montón. la... Sí, Yo dice ese que porque gracias hay de por todo. compartir, la amo, que es la Hay mejor unos, app. hay unos,
científicos que tienen ahí meditaciones, que tienen ahí charlas, Ujú. gente reconocida, gente, o sea, vale la pena, vale la pena que le echen una revisada a ese Ay, app. qué bien. Pero sí es muy, muy importante porque tengo muchas personas que a veces me dicen, pero es que yo no sirvo para meditar. Y yo, bueno, vamos, entonces cuando empiezo a hablar con la persona, yo ya empiezo a mirar, eso es lo que está pasando. Y cuando le hago, vamos a practicar una meditación, y lo que hago con la meditación es moverle lo contrario, como lo que realmente sí, meditan por una hora, hora y media, cuando nunca Qué, habían meditado, esto es qué verdadero. tremendo. Y dicen, pero ¿cómo es posible? Sí, es posible porque sencillamente estabas usando una meditación que Que no no te era como estaba, todo, ¿no? Todos somos sí. diferentes y necesitamos Mm. cosas diferentes. Y me llama la atención esto que tú dices de qué necesito yo según cómo esté operando mi cerebro o ese equilibrio. Porque yo conozco personas muy aceleradas como yo, que estoy como en la tarea de poder estar en descanso, en relajación, y conozco otras personas que tal cual como tú lo escribes me dicen, es que yo no me puedo poner en acción. Empiezo a aplazar, a procrastinar, cuando menos pienso estoy por allá viendo una serie y mañana hago esto. Que digamos que este otro tipo de personas, como qué recomendaciones harías para ponerse en acción y más que todo como esto que tú mencionas entre la dopamina, la serotonina, como cómo podemos evaluar en qué lugar estamos y encaminarnos a lograr ese equilibrio en nuestro cerebro. Ahí es muy importante también mencionar que una persona puede estar en las dos. Yo he estado Ok, en las dos. ya. No es como que una persona siempre está en este lado, no. Hay veces que uno se va para este lado y entonces haciendo un montón de cosas y yo puedo y tengo que probar mi valor a la gente y me tiene así es en este. Y después en este, donde ya no quiero, como no me funciona, estaba en crisis y todo, entonces pues ya no puedo. Y como que entré en ese no lograba accionar, no lograba. Entonces es muy, eh, puede pasar, muy importante, que puedas tener las dos. Ok, Sí, ok, porque el cerebro está tratando de como no, pánico, pánico, ahora entro entonces en ok. vamos aquí ahora. Entonces, es lo mismo, es el mismo dolor, digámoslo Ujú, de alguna manera, es el buscar valor propio, pero se va, es eso que se le conoce como ego, ¿no? Entonces se mueve de claro. una esquina a otra. En la mitad, eso es lo que estamos buscando, una especie Ujú, de entiendo cuándo son los momentos de accionar y entiendo cuándo son los momentos de calma. Y ahí la diferencia, digamos, principal, hay varias diferencias, pero una diferencia, la que está así, haciendo, esos son los que más buscan dopamina, esos ya. son los que más buscan en el hacer, es donde obtienen la dopamina de el otro grupo lo busca la dopamina en la habitación. En, Ok. yo me protejo del peligro que me puede causar hacer esto mal y que otra vez la aprobación y que no me quieran y que yo no valga y Ah, que yo pero no vuelvo a lo pueda. mismo de la Entonces, aprobación al final. Estoy desde el mismo sí, punto es lo de mismo. actuar según lo que el otro va a pensar de mí, desde ese miedo, por así decirlo. Desde ese miedo o a equivocarte y esa Claro. decepción propia de me equivoqué, toda esa cosa viene mucho de la infancia, ¿no? Y de las Ujú, cosas que hemos aprendido. Esa no es realmente la esencia del cerebro. Un cerebro en su esencia no es así. Entonces, por eso es que se le llama como el ego, porque esa no claro. eres realmente tu esencia. Eso fue algo que aprendiste, que el cerebro está desesperado tratando de evitar esa decepción, evitar ese dolor, evitar esa crítica o lo que sea. Entonces, estas personas acá, los niveles de dopamina son más bajos Ujú, porque tienden a como haber un desbalance un poquito ahí. Están buscando también la dopamina, pero es que la dopamina es compleja. Entonces, buscan, eso genera como esa dopamina, el hecho de no hacer, ¿cierto? Genera ese, "Ay, estoy a salvo, no sí, sí, estoy sí. haciendo, mejor me quedo acá". Entonces el cerebro es como, estoy a salvo. Así uno sienta como esa angustia, tengo que hacer esto, pero en el cerebro es, no, mira, eso es muy arriesgado, me va a doler, ¿sí? Ujú, Pero al mismo tiempo, ese está un poco desregulado en el sentido de que la dopamina es también, por eso la necesitamos, porque es la motivación, como te decía, es la que claro. acciona. Entonces empieza a haber otro desnivel en donde
no recibe y empieza como a bajar de otro lado la dopamina. ¿Ves? Entonces no hay motivación, no hay, empieza como una letargia, como ya no quiero nada, ya no puedo. Entonces nos toca otra cosa diferente, empezar a accionar esa, como la dopamina, pero no en la evitación, Ujú. sino en la acción, ¿ves? Pero Claro. obviamente no, uno no empieza, "Ah, entonces voy a hacer, no, eso generalmente dependiendo de la persona y de todo lo que está manteniendo y del susto que tiene el cerebro, cómo está protegiendo, se empieza a trabajar con un poquito de acción, ¿cierto? Que no le genere miedo. Entonces uno no empieza a accionar desde, ay, tengo que hacer este proyecto que es el que me genera pánico y voy a Ujú. hacerlo por 5 minutos. A veces el cerebro no te deja ni hacer eso. Entonces nos toca empezar un poquito más pequeño con acciones de otras cosas que no generen esa respuesta. Entonces accionar, no sé, irnos a caminar. Tal Ya. vez para el cerebro, bueno, no me genera pánico, pero le estamos accionando para que nos deje de a poquitos ir aumentando la dopamina, nos dé esa motivación y de a poquitos le vamos moviendo para que accione en otras áreas. Ujú. Inclusive Tremendo. hay meditaciones que también ayudan a eso, A porque ese te están movimiento. produciendo esa dopamina que necesitamos para accionar. Acá Ujú. dice Daily lo siguiente, dice, ¿cómo podría reprogramar mi cerebro para salir de la ansiedad que siente mi cuerpo cuando voy a conducir? Pensé que eso solo me pasaría al comienzo, pero ahora de manera consciente, o sea, como no tengo miedo, pero cada vez que voy a conducir, pues siento de todo. ¿Cómo puede hacer? Seguramente hay alguna asociación con el conducir y el pánico, ¿no? Alguna Ujú. cosa ahí que le genera al cerebro esa protección, ¿sí? Entonces, si es mucha, nosotros tenemos que entrenarnos en, la regulación emocional, es decir, no conduciendo, sino tú vas, practicas de regulación emocional en donde tú empiezas a hacer prácticas para que el sistema nervioso empiece a bajar la respuesta. Entonces, Ujú, no ujú. sé, meditas, es que la meditación es la mejor que hay como a nivel científico, entonces por eso siempre la menciono, pero cualquier tipo de conducta que te genere ese estado de calma, es decir, si tú empiezas a, no sé, a hacer, tomar el té, todo eso, tomarte un baño, Ujú. buscar más momentos de calma, paquetes de calma, porque el cerebro empieza a tomar esa respuesta, la calma, como su respuesta base. Entonces, a nivel biológico, ya después, obviamente lo peor que podemos hacer es dejar de manejar, Ya, ¿cierto? Pero claro, no, porque ahí a sí, mejor veces, dicho. sí, no, Ujú. no. A veces hay estrategias en donde te mandan a manejar y hacer ejercicios de respiración mientras manejas. Si te funciona eso, maravilloso. Si el cerebro Ujú. todavía no nos deja hacer eso, lo que tenemos que hacer es acostumbrar al cerebro a que la base de la respuesta es la calma, ¿cierto? Entre más paquetes de serotonina, de tranquilidad, de yo hago mi trabajo tranquilo, porque a veces se piensa que estar tranquilo significa no hacer las cosas y eso no tiene nada que ver, Claro. nada que ver, eso no, porque estamos tan asociados que el hacer un montón de cosas tiene que traer una emoción negativa, o sea, Pero angustia, eso me bueno, parece muy negativa entre importante comillas. insistir en No. eso. Yo puedo, Luisita, hacer cosas y lograr y estar como en un tema, digamos, no lograr desde el punto de vista de lograr, pero hacer un proyecto, sacar cosas adelante desde mi propósito y de todo sin estrés, porque tal como tú dices, parece que estuviera asociado el Mm. hacer, el tema profesional, el tema de ser mamá, como si todo llevara una angustia que no podemos separar. Porque el cerebro prefiere angustia, para el cerebro, súper chistoso, pero para el cerebro, esa angustia y esa ansiedad significa estoy solucionando el problema. Ash, Es no. súper chistoso. Por eso prefiere angustiarse que quedar, o sea, entrar en calma es como, no, pero como que, ¿cómo? O sea, no estoy haciendo nada. Así tú no Claro. estés literalmente haciendo, el cerebro ha aprendido a que, no, tengo muchas cosas, entonces eso me tiene que generar estrés, significa que yo estoy haciendo
comprometida y lo que pasa en el cerebro es que muchos de los recursos cognitivos que tiene el cerebro se bloquean, o sea, hacemos las cosas peor que si nosotros lo Claro. hiciéramos tranquilos. Entonces hay que trabajar esa asociación, ¿sí ves? Entre más uno se entrena en la producción de serotonina, que no significa no hacer nada, es que no significa quedarnos mirando el techo o tomar un baño todo el tiempo. No, no. Uno puede estar entrenándose en serotonina mientras haces las cosas. Entre más se te vuelve esa la respuesta base, tú haces las cosas, pero no te mueve la respuesta de ansiedad o de angustia, sino que tú estás tranquilo haciendo las cosas. Tienes 100.000 cosas que hacer, pues vas una por una, ¿cierto? Como todo, pues porque no puedes hacer 100 al mismo tiempo. Vas una por una, pero no hay esa asociación de emoción-conducta. Emoción es distinta, emoción es calma, conducta es hacer. ¿Ves? Esto es muy Cl- importante, no es dejar de hacer. No, claro. pero entre más reforzamos como esa serotonina que se guarda en esos momentos de calma, de tranquilidad, hasta hablando con personas. A veces, eso es muy importante también, las Ujú. emociones de otras personas, porque eso también ya se ha medido, influyen en nuestra respuesta cerebral. Entonces, si vivimos rodeados de personas así, también eso también nos refuerza si no nos demos cuenta. Entonces, estar con personas también que generen como esa calma, y uno lo siente, ¿no? El Claro. sentido que uno a veces ve a una persona, ya, quedé como tranquila, después de hablar con esa persona, quedé como, ay, ¿por qué? Porque ese es su, en el campo electromagnético del cerebro, esta es su respuesta y tu cerebro se alinea con eso. Por eso Y también muy quedas importante súper lo que vemos acelerado. en las redes. Ajá. Eso es lo que vemos eso ya lo midieron, o sea, esto no es así, no, 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 esto ya midieron qué pasa en un cerebro donde ve los cosas como de social media, de Ujú. Instagram, de personas así que las noticias, que esto, toda, que odian, criticando a la otra persona, que empiezan a responder el cerebro exactamente igual a lo que están poniendo atención, porque nosotros se sincroniza. Lo Tremendo, contrario haces pasa con espejo. personas que empiezan a escuchar más como personas que tranquilas, no sé qué, o cosas de la naturaleza, el cerebro empieza a reaccionar con esa respuesta. ¿Sí ves? Entonces no se trata de no hacer, Ujú. se trata de ir de a poquitos metiéndole esos bolsillitos, digamos, de serotonina, de calma, así sea tomándonos un café un segundito, estando ahí trabajando un poquitico, así. Al principio va a costar, pero entre Ujú. más lo hagamos, eso se vuelve la base. Y ya para llegar a un nivel de estrés, se vuelve mucho más difícil. Tiene que ser algo muy, como muy cargado, una cosa así muy fuerte, porque ya tu cerebro se acostumbró a estar como en esta base. Ujú, Y esos pequeños pasos uno va sintiendo después unos avances. Yo, por ejemplo, me comprometí a comerme una comida despacio y saborearla. Y era algo, un cambio muy sencillo, como voy a comer y a saborear la comida y como que esos pequeños pasos le han ido pues dictando, no sé de qué manera, como enseñándome que no estoy de afán y que no, no mejor dicho, que no me estoy muriendo, sino que pues puedo tomar esos momenticos que van tomando como amplitud. Y te quería ujú. preguntar sobre ese estado en el que estamos todo el día haciendo, corriendo y produciendo, cómo nos llevan a la hora del sueño, porque aquí nos pregunta Adriana Sabogal, nos dice, ¿cómo hago cuando estoy? Ah, bueno, primero nos preguntan, lo primero que te quiero preguntar, que tenía que ver con esto, es con el tema del sueño. Ella dice que tiene problemas para dormir, o sea, lo que dice es que, o sea, cuando llega a acostarse no puede dormir. Es que hay varias preguntas. Una tiene que ver con que cuando está en un ambiente hostil para poder trabajar, o sea, le afecta mucho el ambiente hostil para trabajar. Y Eric pregunta, ¿cómo puedo dejar de pensar a la hora de dormir? Son dos preguntas diferentes. Dice, ¿cómo puedo dejar la mente en blanco? Pienso mucho a la hora de dormir. Y la otra persona nos pregunta, me siento en un ambiente hostil en el trabajo, ¿cómo hago para trabajar sin que esto me afecte? Mezclé las dos preguntas, pero son dos preguntas diferentes. El sueño sí es un factor grande interesante, porque cuando nosotros estamos desregulados, eso, todo el cortisol, todo eso también desregula, pues como está desregulada la serotonina, nos desregula también la melatonina y nos cambia el sueño y no podemos dormir porque el cuerpo está sintiendo.
como que hay un peligro ahí Ujú, todo el ujú. tiempo. Entonces no se puede relajar, llega un punto en el que no logra relajar y es muy común que a la hora del sueño, como no estamos, como se dice, distraídos, haciendo Ujú, una cosa y ujú. la otra, y ups, ahí sí nos quedamos sin estar tan distraídos, ahí llegan, se aumentan los pensamientos porque no tenemos la distracción que tenemos durante el día. Entonces sí es normal que se suban esos pensamientos. Eso no es solamente, hay estrategias para mejorar la producción de melatonina, como por ejemplo, yo me imagino que han escuchado las pantallas después de las 11 de la noche. No, porque el Ujú. cerebro se mueve todavía con la luz del sol y no reconoce que no es el sol, sino una luz de un celular. Entonces empieza como todavía no es hora de dormir y los niveles de melatonina no se producen mucho. Entonces bajar las luces, No sabía unas que era por eso. velitas o cosas Ujú, así ujú. desde por la noche, como ya desde las 6 7 ya empezar a también tomar un baño también ayuda mucho, magnesio dependiendo de cómo estamos. Esas son cosas que ayudan, pero si Ujú. durante el día nosotros nos mantenemos en ese nivel excitatorio, es decir, en ese cortisol, en ese hacer, va a ser muy difícil que el cuerpo se logre relajar y entre en el sueño. Entonces, el sueño Claro. también depende de lo que hacemos durante el día. Ujú. Pues si podemos sacar esos momentos, que me parece muy buen ejemplo el que tú dijiste, o sea, uno tiene que comer, uno come, ¿cierto? No dejaste es algo que tú implementas dentro de una conducta que tú ya haces, ¿ves? Ujú. O por ejemplo, si tienes una lista de 10 cosas que tienes que hacer en 2 horas, entonces, por ejemplo, hacer de a una, de a una, y hasta que no termine esta, no hago nada más. Y hasta que no termine esta, no hago nada más, porque el cerebro de solo pensar y solo ver una lista interminable, ya le entra el cortisol. Entonces, no. Entonces, ese tipo de cosas, ¿sí ves? Ayudan a a que va bajando. Si puedes sacar un tiempo dentro de tu... Sigue viendo medios sociales, pero otra cosa en los medios sociales, Claro. no las noticias, no. Otra cosa, búscate algo que te llame la atención para aprender, no sé, algo interesante, algo que te nutra, que sientes como esto me gusta y sigues gastando el tiempo en eso si quieres. Obviamente lo que queremos llegar es bajarle a eso, pero no Ujú. podemos de una vez. Entonces, es implementar esos cambiecitos pequeños dentro de, del- de la rutina para que el cerebro empiece a bajar esa respuesta, o implementar respiraciones. Respiraciones, si estás en una reunión, por ejemplo, una de las estrategias que baja también el sistema nervioso, pues no puedes empezar a respirar en en el Claro digo, que se note ahí uno, en la todo en la un montón de junta y uno ahí. gente. Sí, no, pero por ejemplo, uno se utiliza mucho con los ojos, porque cuando Ujú. el cerebro está estresado, cierra como lo que hace es ¡shum! Cerrar el enfoque. Entonces, si tú, por ejemplo, pones las manos como acá y alcanzas a ver las manos, esta es como la visión periférica y abres la mirada a ver así, o te asomas por una ventana y ves como el paisaje, eso le manda la orden a bajar un poquito. Esa visión periférica es la respuesta contraria que ocurre cuando hay estrés, entonces eso ayuda. La voz Ah, también es una de las cosas importantes, porque si tú normalmente, y tú vas a darte cuenta que cuando hay mucho estrés en la voz se nota, en cómo la persona habla, generalmente es, ay, tengo que hacer esto, y entonces, ¿cómo estás? Y entonces, se siente, entonces baja un poquito el tono de la voz, un poquito, si tú generalmente hablas acá, trata de hablar un poquito más grave y eso hace que el oxígeno entre naturalmente al pulmón, te entra más oxigenación en el cerebro, baja un poquito más la respuesta, subiendo un poquito más la serotonina. Son cositas que uno empieza a hacer, ¿sí ves? Y tú sigues con tu día, pero son cositas pequeñas que claro. van generando un cambio y pues ya con práctica, entre más lo hagas, entre si tienes el tiempo para sacar de meditación, de caminar y eso, entre más serotonina, mejor y después naturalmente vas a poder dormir porque ya se te Claro. vuelve natural la serotonina y la melatonina, entonces vas a dormir. Me llama la atención esto que decías que nos entró como esta sensación y yo siento que no funciona así, pero tú me dirás que si estamos haciendo cosas simultáneamente nos rinde más.
Entonces estoy redactando algo, pero me entra el WhatsApp, voy atiendo el WhatsApp, pero entonces luego me llaman, voy atiendo la llamada, pero entonces vuelvo a lo que estaba redactando y nos sentimos, pues me imagino que eso es pura dopamina, súper productivos porque estamos haciendo de todo al tiempo. ¿Cómo opera esto? Y en realidad sí es algo que favorece la productividad o que favorece, mejor dicho, el desarrollo de tareas. No, no, no favorece para nada. Y te está gastando recursos que el cerebro necesita para la regulación emocional. Ya. Entonces, porque el cerebro es limitado, o sea, pensar que el cerebro puede con todo, eso es falso, Ujú. falsísimo, pobrecito el cerebro, eso no, no, no puede con todo, trata, pero no puede. Cada vez que cambiamos el punto o el enfoque de atención, hay una especie de como que el cerebro le toca ahora con esto y desgasta, ¿ves? Haz de cuenta que funciona como una pila, ¿cierto? Una Ujú. pilita que se va bajando. Entonces, claro, a medida que, entonces ahora esto, y no termino nada, entonces las personas que, pero ante todo estamos siendo productivos y haciendo todas las cosas que tengo que hacer. Lo que estás haciendo es que esta parte de acá adelante empieza a bajársele la batería y entonces tiene menos capacidad de control emocional, menos Ujú. capacidad de manejar el estrés, la ansiedad, entonces sube ¿qué? El estrés, la ansiedad y la angustia, Todo. porque no está. Entonces, mejor, siempre yo veo mucho que hay personas que están en reuniones y como haciendo otra cosa, o sea, están en la reunión y están más tarde un mes y eso, mm, no, eso es muy dañino. O sea, si se puede en este momento voy a estar en la reunión y uno pone la cámara, a mí me ayuda mucho poner la cámara porque es como, tengo que poner atención, ya aquí estoy. Claro. Y no voy a, y volteo ese celular, no miro nada, termina Porque la me imagino reunión, siguiente cosa. Porque me Mm, imagino que eso pasa con el tema de las notificaciones, ¿no? Todo esto que las mm, aplicaciones entienden súper bien para mantenerte ahí enganchado, que tú lo explicabas, debe ser pura dopamina, entonces él ya mm. empieza el próximo capítulo, ya viene esto, y es como, no sé ahí cómo funciona la expectativa, porque es como si tuviera la expectativa de que cada WhatsApp que te fuera a llegar fuera como la noticia de tu vida. Y así también creo que era un tema que también te quería preguntar, que funciona la expectativa de nuestra vida. Tenemos como una expectativa tan grande que se vuelve como un tema de insatisfacción que me imagino que también nos pone en un estado de alerta. Claro, claro, porque esa es una palabra muy interesante la que tú mencionas, la de insatisfacción. Ujú. El cerebro nunca va a estar satisfecho de dopamina, jamás nunca, no ocurre. O sea, que, Antes va a querer más entre más suficiente yo haga. dopamina y ya no más, no ocurre. Si no, no existirían las adicciones, eso no pasa. Claro. Entonces, claro, esa notificación, es que todo lo que sea como algo nuevo, alguna estimulación nueva para el cerebro es dopamina. Entonces, el hecho de, ay, notificación, ¿quién será? ¿O será que me respondieron de esto? ¿O será? Es nuevo. Entonces, ok, Ujú. entonces este contesto acá. Y ahora, no sé, la reunión entonces nuevo. Llegó otro mail. Una cosa nueva. Eso es todo dopamina, 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 pero estamos perdiendo otra vez un montón de recursos cognitivos acá, un montón. Las personas que son más, como a nivel cognitivo, tienen mayor capacidad de planeación, mayor capacidad de solución de problemas, mayor capacidad de creatividad, ¿sí? En su área, son personas que están generalmente una cosita, una cosita, una cosita. Entonces, por ejemplo, eso de las notificaciones, claro, hay personas que trabajan con eso, entonces tienen que estar, ¿no? Como con ese, pero si tienen otra vez, como esos bolsillitos, de pedacitos, 10 minutos. Tal vez no se cae el mundo con 10 minutos que quitamos las notificaciones. Vamos a hacer el ejercicio de enfocarnos en hacer no sé, mandar un mail y solo voy a mandar el mail y voy a dejar eso ayuda, porque le ayuda al cerebro a, ok, energía para esto, no dopamina, y si lo hacemos desde una calma, con entrenamiento, pues entonces ahí estamos es produciendo serotonina, estamos produciendo otro tipo de cosas que nos ayuda a incrementar la creatividad, la solución de problemas. ¿Sí ves? Nos genera realmente la respuesta contraria, que es, uno piensa que la calma no te va a hacer productivo, pero lo realmente que te hace productivo es la calma. Es muy interesante. Y Claro. tener esos puntos de dopamina cuando son necesarios en los momentos Ujú. que sí deben ser. Ujú.
Bueno, Sí. tú nos hablas de todos estos ejercicios y yo quisiera que nos compartieras tus redes, la información, dónde puedo como yo encontrar estas alternativas que dices aparte de la página que nos recomiendas de las meditaciones y cómo puedo yo como estar alerta a ver cuándo necesito empezar a hacer estos cambios e implementarlos poco a poco. Como que nos cuentes como un poquito así para cerrar como los puntos claves para empezar esta transformación, o sea, por dónde empiezo y también dónde te podemos seguir. ¿Por dónde empiezas? Yo creo que si te interesa este tema es porque algo está, el corazón está pidiendo algo. Hay una Ujú, esencia que está pidiendo, tengo que cambiar, tengo que cambiar esto otro. Puede ser a muy alto nivel en el sentido de que ya hay respuestas físicas o ujú. en una cosa que está empezando, como una incomodidad, como que, pero sientes que no, que algo no está bien, que hacías algo que tú eras antes, no sé, como alegre, ahorita está como menos. Ay, Esas son sí. señales de hay O algo esto mismo, ¿no? De no puedo dormir, tengo un dolor físico, me siento ansioso, no puedo claro, parar, todo esto, ¿no? pero esos son los que ya llevan más tiempo, generalmente más Ok. extremo, Ah, ¿ves? ya. Hay otros que Yo son ya más pasé por sutiles. ahí, pero hay unos antes que ignoré claramente. Claro, te avisa antes, te avisa antes, o sea, si ves como cuando el brazo te empieza a doler y tú solo como que le haces así, ¡ah! Ya se me pasó, y uno le Claro. pone atención cuando ya no se puede mover, literalmente inmóvil el brazo, algo así. Entonces, hay unos que te empiezan a avisar, te empiezan a avisar. Entonces, es cuando, por ejemplo, no te puedes concentrar mucho o sientes que tú eras como más algo, más Ujú, ujú. alegre o más tranquila o más lo que sea, y estás sintiendo que, pero estoy como más brava o estoy como más eh, impaciente, o sea, como esa diferencia, porque uno te conoce, ¿no? Entonces, si Ujú. ves como esa diferencia, como antes era como más paciente y ahora ya, por ejemplo, no sé, llega mi pareja y "Ay, qué fastidio, como que no me aguanto, ahí empieza a avisarte. También hay respuestas físicas, como el sueño. El sueño es de Claro. los que más, o Uy, el sí. hambre. Si te Ujú. deja de dar hambre, si no es algo biológico, algún problema que toque revisar, puede ser que también estás en ese nivel de cortisol, porque el cortisol inhibe la respuesta del estómago, digestiva. Claro. Entonces puede que te dé menos hambre, o inclusive si estás ansiosa, como que te dé más hambre. Cosas así, que tú digas, pero esto, ¿qué, qué pasa? O solamente la sensación de, "Mm, no me siento bien, hay algo, hay algo. Ujú, ujú. Ahí Como es una pequeña porque el diferencia que te que digo el si nos cerebro, damos cuenta en ese momento, me imagino que es mucho más sencillo. más fácil, más fácil, Ujú. más fácil porque podemos trabajar el otro lado más rápido, o sea, no está el brazo inmovible, ¿sí? Lo Claro. podemos todavía mover, entonces podemos, ahora no significa que los que ya tienen síntomas un poquito más avanzados no puedan volver a esa base de paz. Yo también tuve esos síntomas y aquí estoy. Ujú. O sea, no, Claro. de esos así, de que no podía dormir, de que no quería ni levantarme de la cama, que no, una cosa así, a veces me levantaba como y ahogada y no sé qué, horrible, Ay, ya sí, igual mal. que yo, horrible. Mal, pero ya ahí llega un punto en el que, como tú me decías, pues te tocaría cambiar absolutamente, o sea, ya permitiste tanto este desorden, por así decirlo, no sé cómo decirlo, que ya te tocaría como irte a una playa, quién sabe qué tanto tiempo y olvidarte de todo para retroceder todo ese estrés que has generado. O pues me imagino que meter estos cambios poco a poco, pero sí me gusta como generar esa conciencia de que una cosa que tú me explicaste que para mí fue muy clara y maravillosa y es, así como yo hablo tanto de que la neuroplasticidad del cerebro nos sirve para mejor, también nos sirve para peor, o sea, también no nos sirve para peor porque también lo podemos es enseñar a mal, ¿no? Entonces, entre más tiempo pasa, me imagino, y más estrés y más expectativa y más dopamina, pues también más difícil, ¿no? Sí, porque el cerebro no se mantiene así en línea recta. Yo siempre digo lo mismo, el cerebro no es algo que se mantiene así. El Ujú. cerebro o va para arriba o va para abajo. O sea, va o mejora y vamos mejorando esas respuestas y ese control emocional y todo eso, o empeora, porque Ya. sí, igual nos mantenemos manteniendo lo mismo. Entonces, por eso es que, por ejemplo, a veces dicen, ay, es que mi abuelo que tiene 70 80 años, ay, cada vez es más insoportable. Y ahora sí que es peor, antes era así, ahora, pues claro, porque eso
fue lo que reforzó, obviamente, ahora así. Entonces, sí, el no hacer nada no significa que es haciendo esto. El no hacer nada significa estamos reforzando lo que nos hace daño, entonces vamos para acá. ¿Ves? Claro, El cerebro solo se mueve como así, pero se mueve. claro. Si uno está aquí, puede empezar a subir. Igual pasa, si uno está aquí así súper arriba, no significa que ya lo lograste y que ya nada te va a... Eso es un trabajo constante porque si no, poco a poco, te va llevando, se mueve. El cerebro va respondiendo a ti, es una máquina que responde a ti, es muy juiciosa, realmente Ujú. responde a protegerte de tus miedos, realmente responde a lo que tú haces, a lo que tú piensas, lo Claro. que tú sientes, claro que sí. Claro, nos está protegiendo, pero entonces es nuestro deber también ver cómo lo podemos hacer de tal forma como que nosotros tengamos como, digamos, movimientos que hagan que con esa sutileza y con ese estar presente podamos darnos cuenta de qué necesitamos en cada momento, más allá del mensaje como burdo que nos pueda mandar el cerebro y más allá de, creo yo que es también un ejercicio muy de no estar en el afuera, en lo que me pide el otro, en lo que me piden socialmente, sino que es ir adentro a ver qué necesito yo y como que en esa sutileza puedes ir llegando a esos niveles de balance, ¿no? De no estar en esta pendulación de o Sí, no puedo hacer o hago y hago sin parar. sí, no, no puedes hacer este entrenamiento si no estás enfocándote en el trabajo interno, porque es Claro. realmente un trabajo interno, ¿ves? Si no, lo de afuera nos maneja. Ujú. Que, Lo de nos maneja lo de afuera o nosotros empezamos a entrenarnos para que lo que está adentro nos empieza a, a percibir diferente lo de afuera, ¿ves? Es siempre de dentro de afuera. Y mucho de este entrenamiento es entrenar en esa autocompasión. Es un término muy interesante porque eso es como, ujú. que el amor propio, pero cuando uno está en esos estados, sosteniendo esas respuestas que uno sabe que le están haciendo daño, yo a veces uso el ejemplo de si tú tuvieras como una mascotica bebé, así divina, Ujú. así una mascotica bebé, hermosa, hermosa. ¿Tú le hablarías como tú te hablas a ti? ¿O Ujú. tú la pondrías a hacer un montón de cosas, a como, no sé, correr, subirse, no sé qué, como hacerle daño, como a ponerla, no sé, enfrente de las redes sociales en vez de sacarla al parque, a que juegue, a que coma, le darías comida basura para que se enferme y se... No, no, tú la cuidarías un montón y le das la mejor comida y no, ven, te saco al parque, tú necesitas esto, y no le vas a hablar como, estúpido, no sé qué, perro de verdad. Claro, Si ves, eso muestra mucho la falta de autocompasión, porque esa es la compasión, pero claro. cuando no la estamos haciendo así y la respuesta base, es decir, la respuesta que protege de todo el resto de respuestas, de cuando tú ves el cerebro, cuando está en ese estado de autocompasión, de con el cosito, con la mascotica y más como contigo, Ajá. ese entrenamiento, una persona que está con un cerebro ese autocompasivo, no puedes sentir estrés porque es la respuesta contraria. O sea, tú no Claro, puedes caminar hacia adelante y hacia atrás. No puedes. claro. O hacia adelante o hacia atrás. Entonces el cerebro lo mismo. Está esta respuesta, pues no puede haber que el cortisol, que la adrenalina. Pues no, no porque la respuesta base es esa. Y si ves en el entrenamiento de ir trabajando este tipo de cosas, poco a poco nos va a llevar es a eso, al Ujú. trabajo de autocompasión, en donde Ay, tú qué bonito. te quieres tanto y te proteges tanto, no de que soy mejor que el resto, eso no, Ajá. sino de me protejo como ese animalito, que tú Sí. empiezas a cambiar muchos hábitos y es poner límites, empezar a tratarte que tú dices, yo no me voy a hacer ese daño, voy a hacer las cosas una por una y voy a sacar el tiempo para estar en mí. Eso empieza a pasar naturalmente cuando se hace este tipo de trabajo. Y eso empieza a volverse la base de tu respuesta. Y ese es un protector contra la ansiedad, el estrés. Este es el mayor protector. ¿Sí? Porque te hace empezar a hablar desde tu esencia, desde lo que tú necesitas, sin ser egoístas. Es que Ujú. te confunde, pero no, eso no es. Claro. Y Desde lo ya que después necesita mi vas a niña, sentir ¿no? Desde eso lo que hacia otras necesitaría un personas. niño.
claro, una Ujú, mascotica, sí, un exacto, chiquitico, pero hacia ti. Ese claro. se va volviendo el entrenamiento y en realidad, si se vuelve esa la respuesta base, que es el tú desde una autenticidad, desde un amor, y desde un amor que va saliendo a otras personas, naturalmente no es como que ahora voy a amar a todas las personas, va ocurriendo naturalmente porque es tu Ujú. respuesta cerebral. Ya estrés, ansiedad, pueden haber momentos, pero se vuelven muy corticos o casi, no, casi nulos. Es un estado que protege contra esa respuesta cerebral, es la respuesta contraria. No pueden estar las dos. Uy, qué bonito eso. Me parece un súper consejo. Bueno, si ustedes quieren repasar todo esto que hemos aprendido hoy y que tiene la neurociencia para enseñarnos esta cantidad de cosas que además me parece muy bonito, porque Luisita nos lo explicas desde un punto muy práctico, porque a veces uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago con esta información? Pues pueden ver esta entrevista completa en nuestro canal de YouTube, que ya va a quedar completica para que ustedes la puedan ver. También, pues, pueden seguir a Luisa en redes. ¿Cómo se escribe Happier? ¿Cómo te podemos buscar para que te podamos seguir en redes? Como happier, entonces es como H-A-P-P-I de puntico, no de happy de Y, I de puntico, H-E-R como de ella generalmente. Trabajo con hombres, pero como la mayoría son mujeres, entonces es como Ajá. más felicidad para las mujeres. Hair. Uy, Y en Inside tremendo. Timer está pues con mi nombre. Si me buscan Luisa Torres, les voy a salir en Inside Timer, que ahí tengo algunas meditaciones eh, que mueven cada meditación tiene su movimiento de ciertos neurotransmisores. Está como muy pensado para generar una respuesta, generalmente yéndose hacia la protectora, ¿no? La autocompasiva. Entonces Uy, tremendo. ahí también encuentra. Me encanta eso. Bueno, entonces ya encuentran completo el capítulo de qué terapia, que muchas veces nos preguntan, bueno, ¿dónde queda? Lo quiero repetir, lo quiero ver completo para volver a entender cosas que no entendí. También les cuento que mañana llega a las salas de cine esta película, A pesar de ti, para que no se la pierdan, que además, pues para los que nos encantó Romper el Círculo, que además es del director de Bajo la misma estrella, pues esta historia que habla de esta relación entre mamá e hija y lo que ocurre después de un accidente y cómo se empiezan a revelar todos los secretos de familia, pues a partir de mañana la encuentran en cines. Gracias Luisita por estar hoy con nosotros, gracias por No, compartir gracias a tu ti. conocimiento de una manera además tan posible de entender para todas las personas. No, muchas gracias a ti. Espero que haya sido de alguna ayuda, una luz. Y aquí estoy para lo que pueda servir. Gracias a ti por el espacio. De mucha ayuda. Gracias, Luisita. Además, porque yo siempre, Luisita, ayuda. Y no, de verdad que siempre me dices como unas cosas bellísimas que he aprendido de ti. Te agradezco mucho. Mm, Gracias también a todos los que han estado conectados en Qué Terapia y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en nuestras redes de Vibra en esto que se llama Qué Terapia.